Un saludo muy cordial a todos ustedes, queridos amigos que nos observan por estas redes sociales. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez. En el Evangelio según San Mateo, en su último capítulo, es decir, el 28, en su versículo 19 y 20 dice lo siguiente: Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Vemos entonces que aquí hay un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿A dónde hay que ir? Y el Señor nos manda, vayan pues. No es un querer nuestro. El Señor nos dice, si desean ir, cuando tengan ganas de ir, no, vayan pues. Es un mandato, es una orden. ¿Y a qué nos manda? Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Esa parte es bien interesante. Es el mismo Cristo Jesús el que nos habla, nos invita a hacer discípulos a todos los pueblos. Ahora, como se habla tanto de ir a las periferias, pues hay que ir a las periferias, ni más faltaba. ¿Y quiénes son los que están en las periferias? Los excluidos, los pobres, los marginados, los enfermos, los ancianos, lo que la gente desprecia y trata como basura, el apocado, aquel que recibe burlas todos los santos días, el indigente. Esos son los que están en la periferia y esos necesitan de Cristo Jesús. Es decir, que si vamos a ir a la periferia, no es a encontrarnos, como dicen por ahí. No es a encontrarnos, es a hacer discípulos, ¿no?, a todos los pueblos. ¿Y qué más dice el Señor? Y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Nuestro Señor Jesucristo estuvo con los apóstoles durante 3 años y les enseñó muchas cosas y compartió con él muchas otras tantas. Y después les dejó un mensaje. Una vez nuestro Señor Jesucristo, muerto y resucitado, les dejó un mensaje. Vayan. Hay que ir, y hay que ir a las periferias. No a encontrarnos, porque uno se puede encontrar. ¿Y qué pasa en un encuentro? Hombre, en un encuentro yo puedo abrazar, acoger, reírme, hablar, escuchar, tomarnos un café, de pronto una deliciosa cena y todos pasamos un momento muy agradable, el encuentro. O yo puedo encontrarme con una persona y lo escucho, le escucho sus cuitas, sus dificultades, sus problemas. O me encuentro con otro y le escucho sus alegrías, sus proyectos, sus esperanzas. O me encuentro con otro y lo escucho en su abatimiento, en su enfermedad. Muy bien. Ese es un gran encuentro, pero ese encuentro tiene que tener algo especial, porque yo tengo que hablar. Y yo no voy a hablar lo que a mí se me antoja. No le voy a hablar, fíjate que tengo montado un negocio, o que invertí tanto dinero en tal cosa, o que tengo un problema con un hijo, o que fíjate que voy a ir de vacaciones la próxima semana a Boston. Eso es lo que se comparte en un encuentro. Jesucristo no nos invita a este tipo de cosas, nos invita es a evangelizar, a hacer discípulos. Y para hacer discípulos, entonces, Él nos da una clave, que enséñeles a que cumplan todo lo que yo les he encomendado. ¿Y qué Jesucristo nos enseñó? Tantas cosas que nos enseñó. Nos enseñó a honrar al padre y a la madre. Nos enseñó a que el que se casa, se divorcia y se vuelve a casar, comete adulterio.
Nos enseñó quiénes no van a entrar al reino de los cielos. Nos enseñó que Él es manso como paloma, pero astuto como serpiente. Nos enseñó que hay que poner la otra mejilla. Nos enseñó que hay que perdonar. Nos enseñó que si uno no perdona, el Padre también no nos va a perdonar. Nos enseñó a no tener rencor en el corazón. Nos enseñó a caminar con el otro. Nos enseñó a comprender. Y otras tantas cosas maravillosas que Él mismo nos dejó. Y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir. Pero lo más importante que Él nos enseñó es lo siguiente, que Él dio la vida por nosotros, que Él es Dios encarnado, que Él es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz por nuestros pecados para darnos la salvación. Eso es lo más importante. Lo otro importante también es que Él nos enseñó, cuando nos dijo una cosa muy importante, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie llega al Padre si no es por Él. Dios envió a su Hijo Jesucristo, porque ese Dios en su Hijo es el Dios encarnado. Es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y eso nosotros lo tenemos que anunciar para ser discípulos de todas las naciones, ¿no? Y enseñándoles a cumplir todo lo que el Señor nos ha enseñado. Por lo tanto, cuando vamos a las periferias, no es a encontrarnos, no es un encuentro, no, es la evangelización. Porque se habla de encuentro, se habla del abrazo, se habla de la apertura, se habla de la tolerancia, y eso está muy bien. ¿Y el mandato de Cristo Jesús qué? Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Ese es el verdadero encuentro, si vamos a utilizar esa palabra. Pero la palabra es evangelizar, llevar la buena noticia del reino a todas las naciones. Estimado amigo, hermano, hermana, que estas sencillas consideraciones le hayan servido para su vida de fe. Nos vemos en otra oportunidad dialogando con el Padre Raúl.